Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Eugenia y hoy les traigo la reseña de The Secret History o El secreto escrito por Donna Tartt. Como saben, por lo general cuando preparo estas reseñas de un libro en particular me gusta investigar un poco acerca de la vida del autor o de la autora. Y bueno, en este caso, cuando estaba tratando de recabar un poco datos acerca de Donna Tartt, me encontré con que información sobre ella hay muy poca y la verdad que es una persona bastante privada, entonces lo que se conoce de ella es bastante poco en general. Ella nació en el año 63 en el estado de Mississippi y cuando estaba cursando su carrera universitaria ya varios profesores y escritores notables empezaron a darse cuenta de que tenía un talento bastante importante que resaltaba por sobre el resto de sus compañeros e incluso varios mencionaban que tenía un genio literario impresionante. Ella fue una niña bastante precoz que siempre se sentía atraída a todo lo que tenía que ver con la literatura, sobre todo a la poesía, y ella misma cuenta que a los 8 años podía recitar poemas enteros e incluso algunas historias cortas de sus autores preferidos. También ella ha contado que su escritor preferido es Charles Dickens y que la mayoría de los argumentos de sus novelas están un poco inspirados en estos argumentos bastante enrevesados y en estos libros largos que caracterizan justamente a Dickens. Creo que justamente el hecho de conocer poco de esta autora y saber que es una persona bastante privada, bastante recluida, que no comparte demasiados datos sobre su vida en general, creo que me ayudó un poco más a comprender el secreto. Después ya les voy a ir contando por qué. Pero creo que esta personalidad de ella se plasma mucho en la novela y en sus personajes, que sentimos que sabemos cosas de ellos, pero que al final nunca terminamos de conocerlos. Con ella sabemos que la profundidad humana no tiene límites. Bueno, y creo que esto refleja muy bien la personalidad de la autora del libro, que también es una persona muy enigmática, de esas personas que generan bastante intriga justamente porque no sabemos mucho sobre ellas, porque no nos dejan ver toda la profundidad de su personalidad, y creo que eso es lo que la hace todavía más interesante. Además, también esta figura enigmática, un poco misteriosa que es Donna Tartt, creo que le suma mucho también su apariencia física y sobre todo la manera de vestir y su estilo personal. Por lo general a mí no me gusta resaltar, sobre todo cuando es una mujer, el tema de la vestimenta o eso, porque creo que obviamente no es pertinente, pero en este caso me parece que es algo importante porque ella tiene esta especie de estilo que se impone mucho, que puede gustarte o no, pero que seguramente no va a pasar desapercibido. Por lo general siempre se la ve usando trajes hechos a medida, con un estilo muy marcado, muy personal, y que tiene como un sello que vos la ves y sabés que es Donna Tartt. Y además también usa el pelo con ese estilo bob, que también es súper característico. Entonces creo que ella en sí como que también fomenta a través de su imagen esa especie de sentimiento de que es una persona bastante misteriosa que queremos conocer más, pero que sabemos que no nos está revelando del todo lo que tiene para decir. Bueno, y creo que en parte eso es lo que la hace más interesante y que querramos saber más sobre ella, una especie como de Salinger moderno, por así decirlo. Bueno, habiendo dicho eso sobre la autora, voy a pasar directamente a la reseña del libro en sí, que es El secreto. Este fue su primer libro publicado allá en 1992. Esta historia está contada en primera persona desde la perspectiva de Richard Papen, que es un joven que se muda desde California hasta Vermont para ir a estudiar. En realidad su primera intención para él es estudiar literatura inglesa, pero después se va a enterar de que hay una especie de grupo muy recluido, muy cerrado, que estudian griego antiguo y estudian los clásicos. Entonces él se va a obsesionar un poco con integrarse a esa clase, que es súper reducida, son solamente 5 alumnos, y que el profesor es un profesor bastante distinguido y también muy misterioso, que se llama Julian Marrow. Finalmente él va a conseguir insertarse en esa clase y va a conocer a sus 5 compañeros, que son todos chicos bien, digamos, que son gente de mucha plata, que son muy elitistas, bastante snob. Y bueno, de a poco, a medida que va avanzando la novela, los vamos conociendo más. Pero el eje principal de esta novela es que este grupo de amigos se va a complotar junto con Richard para asesinar a uno de ellos. Esto no es ningún spoiler porque lo sabemos desde las primeras páginas, y básicamente durante el desarrollo de toda la novela, que corta no es porque tiene casi 700 páginas, durante todo su desarrollo vamos viendo cuáles fueron las situaciones, cuáles fueron las causas que los llevaron a ese hecho, a cometer ese crimen, y también cuáles fueron las consecuencias posteriores y todo el desarrollo de principio a fin. Los personajes de esta novela creo que son algo esencial, porque yo en particular dividiría esta novela en 2 partes importantes. La primera sería este eje del crimen, digamos, como de ver
qué fue lo que los llevó a cometer este crimen, cómo lo planearon, cómo lo ejecutaron y después todas las consecuencias tanto a corto y a largo plazo que tuvo ese crimen en las vidas de todos los miembros de ese grupo. Y por otra parte, otro eje también súper importante de la novela creo que es el tema de la psicología de los personajes, de conocer a los personajes en profundidad. Llega un momento de la novela en que básicamente se convierte en una especie de estudio psicológico de la personalidad de los personajes. Justamente por eso creo que los personajes que van desfilando por toda la novela son bastante importantes. No les quiero contar demasiado acerca de los personajes porque justamente parte de la gracia es irlos conociendo a medida que avanza la historia y la información Donna Tartt nos la da muy a cuentagotas, muy despacito, entonces creo que incluso desde el final de la novela tenemos siempre esa sensación de que no llegamos a conocerlos del todo, entonces creo que por eso justamente es mejor no decir demasiado. Por una parte tenemos a Bunny Corcoran, que es justamente el compañero que va a ser asesinado, que creo que es por ahí el que más desencaja del grupo porque es una persona bastante extrovertida. Se lo caracteriza mucho sobre todo por su voz, porque es una voz muy potente que siempre parece que está prácticamente gritando cuando habla, así que es una persona muy extrovertida. Por ahí de todos es el que menos genio tiene o el menos inteligente, por así decirlo, o por lo menos así lo demuestra, y también yo diría que es un poco el más sensible de todos. Después tenemos a Richard, que es nuestro protagonista, el que cuenta la historia, que es por ahí también el que no encaja tanto, pero es una especie de camaleón, como que siempre consigue adaptarse en los grupos en los que se encuentra. Entonces, cuando se reúne con este grupo de estudiantes de literatura clásica y de griego antiguo, él como que en cierta manera llega a fusionarse, a pesar de no venir por ahí de una clase social tan alta como sus compañeros o de no tener el mismo nivel de conocimientos, consigue en cierta forma camuflarse y adaptarse a este grupo. Después, por otra parte, tenemos a los gemelos, que son Charles y Camila. En un principio ellos parecen ser los más amigables y los menos intimidantes del grupo, incluso son los que en un principio como que le hacen a Richard la vida un poco más fácil, tratan de integrarlo y tienen una relación sumamente estrecha entre ellos. Pero a medida que avanza la historia nos damos cuenta de que los gemelos no son tan transparentes como parecían en un principio y que también ocultan bastantes secretos. Por otra parte tenemos a Francis, que Francis creo que siempre se lo caracteriza mucho por este tema de la vestimenta, es un personaje bastante excéntrico. Este grupo en sí ya es súper excéntrico, pero yo diría que Francis es por ahí el más excéntrico de todos. Sobre todo siempre se lo recalca mucho en la manera en que está vestido, los anteojos que usa. Es como un personaje de esos que no pasan desapercibidos y creo que también es uno de esos bastante enigmáticos que sentimos que nunca lo llegamos a conocer del todo. Y por último tenemos a Henry. Henry yo diría que de cierta manera es un poco el alfa del grupo, sobre todo por que es muy respetado por los conocimientos y el intelecto que tiene. O sea, si todos los personajes que yo les mencioné antes ya son súper inteligentes, bastante snob, que hablan fluidamente griego antiguo y que tienen muchos conocimientos, Henry es eso multiplicado por 10. O sea, Henry habla fluidamente 5 idiomas, de los cuales 2 son lenguajes muertos, como el griego antiguo y el latín. Y tiene conocimientos que parece que no tienen límites. O sea, a veces se pone a hacer monólogos sobre temas, no sé, sobre Egipto antiguo, sobre cosas que el común de los mortales no tenemos la menor idea. Bueno, él puede darte un monólogo de 5 horas hablando de un tema particular. Entonces justamente por eso, por ese intelecto sin límites que él tiene, por esa capacidad de conocimiento, es un poco que todos sus compañeros lo respetan y lo admiran, algunos más obviamente que otros. Henry también creo que es un poco el más enigmático de todos. Es el personaje que más nos deja pensando y que creo que después de terminar el libro queremos seguir conociendo más de él. Y por último, saliendo ya del grupo de amigos, tenemos al profesor Julian Marrow, que es también esta persona bastante parecida a Henry. De hecho ellos son muy cercanos, que también parece que su conocimiento no tiene límites, que es una persona que se codea con círculos sociales muy exclusivos, es una persona muy respetada por sus pares y también es bastante enigmático y nunca llegamos a conocerlo. Eso sí, creo que Julian es por ahí el personaje que me pareció más desaprovechado, como que en un principio Donna Tartt nos lo construye de una manera y parece que gran parte del libro se va a basar en eso, en las clases que él da y en esta especie de admiración que sus alumnos sienten por él, pero creo que de a poco es un personaje como que se va desinflando y que no alcanza el potencial que creo que podría haber tenido. Creo que también cabe destacar que la mayoría de los personajes son bastante desagradables y ninguno de ellos nos cae realmente bien. Por ahí Richard es con el único con el que nos identificamos en cierta manera,
pero en general no son personajes que vayan a ganarse nuestro afecto fácilmente. Como les decía, uno de los ejes principales del libro es el estudio psicológico de estos personajes, y creo que el título del libro está muy bien puesto, tanto en castellano como en inglés, The Secret History o El Secreto, porque durante el libro creo que sentimos eso, que siempre hay algún secreto que no se nos termina de revelar. Es todo muy ambiguo, entonces las cosas nunca nos terminan de cerrar. Y cuando terminamos el libro es como que sentimos que sí, que nos dijeron mucho de los personajes, pero que al final no terminamos de conocerlos nunca. Como les decía, eso de la profundidad del ser humano, de la personalidad del ser humano, que es como que nunca llegamos a tocar el fondo, nunca llegamos a conocerlo 100%. Y creo que bueno, eso es una de las cosas más interesantes del libro. Y por otro lado, hablando del otro eje principal de la trama, del tema del asesinato, creo que eso también está muy bien hecho. Donna Tartt lo hace de manera muy minuciosa, esto de explicarnos cómo exactamente ellos llegan a ese punto de querer asesinar a Bunny y todas las consecuencias que ese acto va teniendo, tanto las más irrelevantes como las más importantes en el futuro inmediato y también después de varios años de que pasa el hecho. Creo que eso está hecho de una manera muy magistral. Me recordó en muchos casos a Crónica de una muerte anunciada, de esta especie de evento como que todos saben qué va a pasar y que algunos quieren evitar, pero que al final no terminan haciendo nada por evitarlo. Creo que también muchas personas comparan este libro con Crimen y Castigo. Yo no lo leí Crimen y Castigo todavía, pero puedo ver por dónde deben ir las similitudes. Y bueno, creo que ese estudio del asesinato y las consecuencias que tiene en la conciencia del ser humano y en su vida en general, creo que está muy bien hecho también. Antes de darles mi opinión de este libro, quiero aclarar que obviamente cualquier reseña o opinión de un libro que yo doy en este canal es absolutamente subjetiva, yo no creo en la objetividad, pero sobre todo en el caso de este libro es particularmente subjetiva. O sea, este libro me provocó muchas emociones y muchas impresiones que por ahí me provocó particularmente a mí, pero que creo que es un libro bastante ambiguo, que puede gustar o no puede no gustar. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque es un libro con el que creo que puede pasar que yo les doy mi opinión, les cuento que me gustó, que no me gustó, y que después ustedes lo lean y vengan y me digan, no, bueno, mira, la verdad que no me provocó lo mismo que a vos, yo no vi las mismas cosas que vos viste. Creo que justamente por eso, porque es un libro muy ambiguo y muy subjetivo, que puede que la gente lo ame o lo odie. Entonces me gustaría aclarar eso antes de empezar, porque sé que bueno, por ahí yo le doy 4 estrellas y después otra persona lo lee y le da 2 y está, digamos, todas las opiniones son válidas, pero bueno, en mi caso en particular, esto fue lo que a mí me generó. En primer lugar, quiero mencionar que la pluma de Donna Tartt es maravillosa, es increíble, o sea, la manera de escribir que tiene esta mujer, nada, escribe como los dioses. O sea, si Donna Tartt viniera y escribiera un listado de instrucciones de cómo cepillarme los dientes, yo lo leería, porque estoy segura de que lo escribiría de una manera impecable. Este libro está escrito de principio a fin de una manera bellísima, sin llegar a ser pedante, sin llegar a ser excesivamente enrevesado. Es un libro precioso. Y también creo que ayuda el tema de que tiene muchas referencias al tema de la Grecia antigua, de los romanos, y eso le da un cierto toque particular que creo que hace que este libro, que fue escrito recientemente, tenga esa sensación de ser un libro mucho más antiguo, mucho más profundo. Creo que también este tema del estudio de los personajes, del estudio particular de un caso de asesinato, de las consecuencias que eso tiene, está muy bien hecho. Donna Tartt lo hace de una manera muy minuciosa, muy a cuentagotas, muy despacio, que nos va metiendo en la historia, nos vamos sintiendo inmersos en este grupo de amigos tan claustrofóbico, tan cerrado. Y creo que, bueno, nada, lo hace muy bien. La ambientación realmente está súper bien lograda. La única razón por la que le di 4 estrellas en Goodreads y no 5 fue que para mí llegó un momento en el que la pluma de Donna Tartt me ganó un poco y de tan lenta llegó a estancarse, sobre todo después de que pase el asesinato, o sea, después de que te cuentan cómo pasó el tema del asesinato. Creo que ahí hay un momento donde hace un bajón importante la historia y se estanca. Y es como que, bueno, después remonta incluso de una manera bastante vertiginosa hacia el final. Es como que el ritmo se acelera demasiado. Por ahí me hubiera gustado que el final fuera un poco más pausado. Y bueno, solamente por esa razón creo que hubo un momento en el que el ritmo bajó de una manera importante y por eso creo que no se mereció las 5 estrellas. Pero bueno, indiscutiblemente creo que Donna Tartt es una escritora de un talento inmesurable y creo que nada, solamente vale la pena leer este libro para conocer la pluma de la autora. Y creo que bueno, la historia también puede que, justamente por eso decía que es algo subjetivo, porque yo soy consciente de que esta historia es una historia que puede ser contada tranquilamente en 150 páginas en vez de en 600, pero creo que la forma tan lenta, tan pausada,
de ir desarrollando los eventos y los personajes de a poco, creo que ayuda a incrementar la tensión y hacernos meter todavía más en la historia. Así que bueno, es un libro que yo en particular recomendaría. Creo que es el indicado para empezar con esta autora, por lo que me han dicho, porque su siguiente libro, The Little Friend y The Goldfinch, son también bastante parecidos, pero incluso todavía más introspectivos, más lentos. Entonces creo que, bueno, este podría llegar a ser el indicado. Pero bueno, creo que no es una escritora para todo el mundo. Puede que guste o puede que no. Yo me quedé con ganas de seguir leyendo más de ella, pero necesito un descanso, eso seguro. A mí este libro es uno de esos libros que sabía que me iba a dejar pozo cuando lo terminé. Es como que apenas terminé el último capítulo dije, bueno, o me pongo ahora con un libro bien ligerito, bien ameno, o me quedo con el bloqueo lector de mi vida porque me voy a quedar dándoles vueltas a esta historia, a estos personajes durante mucho tiempo. Entonces es como que sabía que esta historia me iba a dejar pensando y justamente por eso sabía que necesitaba empezar con otra historia para no trabarme. Y creo que bueno, esta autora tiene esa capacidad de hacer libros muy buenos, pero como de dejarte pensando y que vayan decantando de a poco. Entonces creo que necesito un tiempo como de desintoxicación antes de empezar con el próximo libro de esta autora. Bueno, esa fue mi reseña del Secreto de Donna Tartt. Espero que les haya gustado. Me gustaría que me dejen en los comentarios si tienen ganas de leer este libro o si ya lo leyeron, cuál fue su opinión, si les gustó, si no les gustó, si se les hizo demasiado lento. Y ya nos vemos la semana que viene con otro video.